Te voy a mostrar el método de 5 pasos que yo utilicé para volverme una persona altamente productiva que no procrastina. Mira, la verdad es que te tengo que dar un poco de contexto. Yo antes era una persona que pasaba mucho tiempo en redes sociales. Yo te diría que pasaba incluso desde 7 a 10 horas diarias. En YouTube, en Instagram, no tanto Facebook, pero sí viendo películas, viendo series y no usaba bien mi tiempo para nada. Y de hecho yo mismo lo sentía. Sentía que no estaba utilizando para nada bien los tiempos que tenía. Sí, la verdad es que estudiaba, hacía mis cosas, era estudiante. Sin embargo, yo sabía muy dentro mío que eso estaba mal y que tenía que cambiar. Y tampoco sabía muy bien cómo hacerlo. O sea, de repente en el pasado yo me había propuesto cambiar ese tipo de situaciones o de acciones puntuales, dejando el celular en ciertas ocasiones, dejando de lado algunas películas o series, intentando impulsarme a mí a ser mejor persona y evitar esos tiempos muertos o evitar utilizar tanto ocio. ¿Qué pasó? Que al final, a lo largo de muchas veces que lo intentaba, lo intentaba, lo intentaba y lo intentaba, la verdad es que no podía conseguir de manera consistente lograr ese objetivo. Y fue al final como desarrollé una estrategia de 5 métodos que no fue consciente, tengo que decir, sino fue bien inconsciente y fue bien a través de un proceso que me permitió hoy en día ser la persona que soy y ser altamente productivo. Bueno, ¿y qué es ser altamente productivo? Bueno, desde hace aproximadamente 7 meses atrás yo orgullosamente digo que ni siquiera ha pasado un día en que no haya trabajado entre 14 y 20 horas diarias. Ese es mi estilo de vida hoy en día y lo he logrado a través de lo mismo, de esta metodología inconsciente que desarrollé a lo largo del tiempo. Dentro de esas 14 y 20 horas diarias también tengo que decir que hay muchas veces donde yo utilizo ese tiempo para entrenar, porque yo también considero que entrenar es parte del trabajo de todas maneras. Ahora, igual un poco de contexto. Asimismo, como yo te decía que yo pasaba mucho tiempo en redes sociales y todo, esto es algo que quiero que me escuches bien. Se ajusta a lo que yo quería. ¿Por qué? Porque en su momento, incluso hoy en día, paso largas jornadas de trabajo donde paso de largo, como se dice, donde no duermo en absolutamente toda la noche y no solamente paso 24 horas despierto, sino hasta 30 incluso. No diría que es toda la semana, pero cada 2, 3, 4 semanas, cuando merite, cuando haya demasiado trabajo, sí pasan ese tipo de situaciones. Y no solo eso, sino que también de repente mi sueño se ve afectado, lo cual no es positivo, sin embargo, igual ya estoy muy acostumbrado a ello. O sea, las jornadas de sueño que tengo de repente sí son limitadas, siendo de 3, 4, 2, 5 horas. Hay veces que de nuevo compenso durmiendo 10 horas, son las menos. Sin embargo, te comento que de repente lo que a mí me sirve y lo que hoy en día es mi situación no se ajusta a ti. Sin embargo, definitivamente creo que algunos de estos 5 tips o algunos 5 pasos que yo utilicé para mi metodología definitivamente te puede servir. Así que comencemos. Entonces, la primera de todas las estrategias que utilicé fue entrenar. Y aunque tú no me creas mucho, yo no era una persona que entrenaba. Y la verdad es que estaba hasta incluso un poco sobrepeso. Y eso al final afectaba mi vida. Yo pensaba, con contexto, que era una persona altamente feliz, porque a pesar de todo, yo estaba súper tranquilo. Tenía una buena vida, dentro de todo igual iba a una buena universidad, estudiaba lo que quería, era una muy buena carrera universitaria, entonces todo bien. ¿Qué es lo que pasa? Que por otro lado, lo que les digo, no estaba en buena forma física. Y fue por una apuesta que yo llegué a entrenar de manera consistente. Y fue esa consistencia la que me hizo de repente, hoy en día, a mí mismo asumir que puedo lograr las cosas si es que me las planteo durante un largo tiempo. Entonces, hice la apuesta con un colega mío y al final la primera persona que dejaba de entrenar de manera consistente perdía. Y yo, como soy una persona que se quería superar constantemente el mismo, lo logré. Seguí entrenando. ¿Y qué pasó? Bueno, descubrí algo que hasta incluso yo no tenía claro y no entendía. Yo siempre me había preguntado por qué a la gente le gusta entrenar y la verdad es que a mí nunca me había gustado entrenar. Y yo lo había intentado por 1 o 2 meses seguidos. Sin embargo, cuando uno lo hace durante 6, 7, 8, 9, 10 meses, se da cuenta de que las cosas no es tan difícil. Y el ser humano es un ser humano de costumbre. Entonces uno entra en esa costumbre de manera muy natural. Esa misma costumbre es la que, de hecho, hoy en día me ayudó a entender que yo puedo llevar 6 meses trabajando de manera activa, sin procrastinar, y la verdad es que tampoco me complica volver al estado anterior. Esa fue la primera estrategia. Y no solamente eso, sino que también entrenar me llevó a abrir un mundo nuevo que yo ni siquiera conocía. El primero es que me volví seleccionado nacional de mi disciplina. La verdad es que eso, para una persona normal, igual puede sonar mucho y la verdad estoy muy enorgullecido de eso. Yo llegué a representar a mi país en la disciplina que en este caso es fútbol americano. Y yo nunca, pero nunca, 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 ni siquiera me hubiera podido imaginar que hubiera podido lograr algo así si es que nunca hubiera puesto a entrenar en un principio. No sabía que tenía toda esa faceta oculta y por lo cual yo encuentro que esa faceta, la verdad es que me abrió un mundo de posibilidad que yo no conocía. El segundo punto,
ponerme en una situación en la cual tengo que demostrar. Esta de hecho tiene relación con el último punto, que el último punto es el que yo considero que más relevancia tiene en todo mi cambio y fue lo que a mí me ayudó más y genuinamente yo encuentro que ese es el clave. Pero hablemos del segundo. Entonces, ponerme en una situación en la cual tengo que demostrar. Nuevamente, igual que en la apuesta, yo tenía que ponerme en una situación donde tenía que demostrar que era capaz de hacerlo. Ahora, en mi contexto actual, donde yo me vine a vivir a otra casa con unos colegas, yo me puse en una situación un poco incómoda. ¿Por qué? Porque yo tenía que demostrarme a mí mismo y al resto que yo podía conseguir las cosas que quería. Que en este caso era ser una persona altamente exitosa, que utilizara muy bien su tiempo y además líder de un grupo de personas que estaban haciendo distintos negocios. Como yo estaba en una situación donde yo era el líder básicamente, tenía que demostrar a partir del ejemplo las cosas que yo podía hacer. Y simplemente me sería muy, como se dice acá, cara de raja o sería muy hipócrita de mi parte decir que tenemos que trabajar mucho, sin embargo, no hacerlo por cuenta propia. Y fue de manera casi inconsciente a lo largo del tiempo que esa misma situación donde yo me puse fue la que generó ese cambio, que dejé de ser una persona tan procrastinadora y empecé a ser más proactivo, debido a que necesitaba ser un referente para mis colegas. El tercer punto, y esto ya empieza de repente incluso a volverse un poco loco, y es que me autolavaba el cerebro. ¿Y a qué me refería con esto? Yo la verdad es que me lavaba el cerebro porque hay mucha gente hoy en día que si tú te pones, por ejemplo, en YouTube, te va a decir las cosas que tiene que hacer. Son muchos referentes. Hay millones, en verdad, ni siquiera vale la pena mencionar algunos nombres. Pero hay muchas personas que te van a decir lo que tienes que hacer y básicamente el mensaje es el mismo. Tú tienes que trabajar y dejar de hacer lo que estás haciendo. ¿Por qué? Porque estás perdiendo tu tiempo. Entonces, ¿cuál fue una de mis estrategias personales para lograrlo? Súper sencillo. Básicamente me metí a YouTube y escuché durante 24 horas, 18 horas, esas personas en bucle. Al principio, la verdad es que la mayoría de personas me decía que era un loco. Estoy muy, muy honesto con eso. Mucha gente me decía que estaba loco, que no tiene sentido lo que estoy haciendo, que básicamente parezco un chalado y un obsesivo. Y la verdad es que sí, la verdad es que era muy obsesivo de mi parte. Sin embargo, yo sabía que el mensaje era el correcto. Y a pesar de que me decían ese tipo de cosas, y a pesar de que también un poco lo hacía para autoconvencerme y motivarme, me di cuenta con el pasar del tiempo que el mensaje sí se me quedaba más de lo que yo esperaba. Sí, claro, a tal punto que incluso me sabía los videos de memoria de 1 hora, 2 horas. Sin embargo, hoy en día hasta sirve como algún tipo de motivador, que a pesar de que yo discrepo totalmente de la motivación, porque la motivación no te lleva a ninguna parte, solamente la disciplina te va a llegar a conseguir lo que uno necesita, porque motivación he tenido muchas veces en mi vida para partir cambios, sin embargo después se desvanecen y probablemente te ha pasado a ti. A pesar de todo eso, sí creo que lavarte el cerebro constantemente con un mensaje va a hacer que todo el tiempo uno se esté autodiciendo o otra persona te está entregando cierto conocimiento que al final uno prácticamente lo va a interiorizar. Entonces, lavarme el cerebro fue algo que me funcionó de manera muy efectiva. El cuarto punto fue mentirme a mí mismo. ¿Y a qué me refiero con esto? Porque suena mal, sin embargo, yo creo que si es que uno lo utiliza bien, puede ser una herramienta muy poderosa. Bueno, lo de mentirme a mí mismo tiene mucha relación con el hecho del segundo punto, que al final tenía que ponerme en una situación donde tenía que demostrar. Sin embargo, yo no era esa persona que yo decía que era, porque yo llegué a la casa y decía que tenía que ser un líder, un referente, pero yo nunca fui esa persona. Sí, claro, de repente igual era una persona que había conseguido ciertas cosas porque empecé a estudiar una nueva carrera, pero nunca había sido una persona altamente productiva que no utilizara mal su tiempo. Entonces, ¿cómo yo genuinamente podría ponerme como referente honesto ante mis demás colegas de negocio y de vida hoy en día como alguien que es competente? Y bueno, ¿cómo lo hacía? Mintiéndome a mí mismo. Yo siempre en ese periodo de tiempo al inicio me mentía constantemente diciéndome que yo era una persona que no perdía tiempo en Instagram, que no perdía tiempo en YouTube, que era sumamente productiva y que no valía la pena perder tiempo en cosas que no nos desconcentraran del objetivo principal, que era básicamente trabajar y salir adelante. Prácticamente en ningún momento en ese periodo inicial, que fueron 2 o 3 meses, no toqué prácticamente en ningún momento mi celular con el afán de perder tiempo. Y de hecho eso se tradujo, porque al final como yo me autoconvencía de las cosas que aunque fueran falsas, me servían y me hacían más fuerte, al final eso igual terminó contagiando a mis compañeros. Y algo muy curioso que pasó a lo largo del tiempo es que yo me autoconvencía de cosas que eran falsas. Sin embargo, y algo sumamente interesante, es que a medida que pasaban los días, cada vez era más fácil entrar en ese rol. Cada vez yo me encasillaba mejor
con ese personaje que estaba creando. Entonces, a lo largo del tiempo, ya después de 4 o 5 meses, no me fue difícil mantener ese personaje que había creado. Todo lo contrario, a pesar de que totalmente antes era una persona radicalmente diferente, hoy en día ya ni siquiera me es difícil mantener la productividad que tengo hoy en día. Y no fue tan difícil mantener ese personaje a lo largo del tiempo. Es sumamente curioso cómo al inicio me costaba demasiado y me automentía para conseguir ese tipo de cosas por lo mismo, porque yo tenía que ser un referente para mis compañeros. Sin embargo, cuando pasaron un mes, 2 meses, incluso diría que menos, 3 semanas, un mes, mes y medio, ya las cosas no eran tan difíciles y fluían de manera mucho más natural. ¿Por qué? Porque al final el ser humano es un ser de costumbre. Y yo me terminé acostumbrando y terminé encasillándome cada vez mejor con ese personaje que había creado. Finalmente, el quinto punto, y es honestamente el más importante de todos. Les comenté que yo había venido a vivir con unos compañeros, un amigo. Ahora mismo tenemos negocio y vivimos juntos. Y yo creo que esto te puede ayudar mucho porque a mí fue lo que desencadenó todo. Y fue que utilicé la presión social de mis amigos a mi favor. ¿Por qué? Porque básicamente yo tenía que ser el referente para esas personas, porque yo tenía que ser el líder, era una persona que estaba estudiando la mejor carrera, se consideraba hasta cierto punto que yo era una persona que era relativamente exitosa en lo que hacía, entonces tomé un poco el rol de liderazgo. Y como fui el líder desde el inicio, yo utilicé eso a mi favor. Yo sabía que si yo mentía respecto a quién era, y que además yo me ponía en una situación que no me era favorable y que yo tenía que rendir y demostrarme a mí mismo, no podía quedar de hipócrita frente básicamente a mi amigo y a mis colegas ahora. Entonces utilicé esa presión de tengo que rendir sin importar qué, porque si no, las otras demás personas van a ver primero que yo era un mentiroso. Segundo, que no soy una persona capaz de decir lo que hace. Y tercero, no soy capaz de cumplir tampoco. Entonces usé esa presión social para volverme muchísimo, muchísimo, pero muchísimo mejor. Y hasta tal punto que logré conseguir lo que quería, que era ser una persona productiva. Claro, me costó, fue un proceso. Sin embargo, esa pieza clave, que es lo que otros piensan de mí, utilizarlo a mi favor, dependiendo de la situación, fue lo que verdaderamente considero que dio el giro completo y me hizo constantemente ser una persona mejor y más proactiva. Igual quiero hacer una aclaración porque yo te voy a dar un sexto punto que a mí me sirvió también mucho y que posiblemente también sea el desencadenante en todo esto. Porque sí, los 5 puntos son muy buenos, o sea, sirven mucho. Sin embargo, tengo que decir algo. Ninguno de estos tópicos que te comenté se podrían haber dado sin este sexto punto que te voy a comentar ahora, que es la valentía. Tener la valentía de tomar una decisión difícil sin importar qué. Y básicamente, si te fijas, en todo lo anterior había valentía. Desde el primero, donde yo empecé el deporte, yo era una persona floja, que estaba relativamente obesa, hasta que empecé a ganar un poco más masa muscular y convertirme en un atleta bastante exitoso en lo que yo hacía. Eso se requiere un cierto grado de valentía para empezar un journey, empezar todo un ciclo de trabajo que al final uno no está acostumbrado. Es salir de su zona de confort. Lo mismo, el segundo, ponerme en una situación donde tengo que demostrar, necesita valentía, porque al final uno está en su zona de confort y no quiere salir de ella. De hecho, ese es el punto principal. Yo no quiero dejar de hacer las cosas que estoy haciendo porque me siento cómodo haciéndolas. Y uno necesita esa valentía para lograr ponerse en esas situaciones que lo van a hacer mejorar día a día. Lo mismo, lavarme el cerebro. Yo sabía que al final la gente externa estaba diciéndome cosas, que yo estaba medio loco, que estaba medio obsesivo con esto. Sin embargo, yo sabía que el mensaje era el correcto. Yo lo que hice fue hacer shutdown. Yo no escuché lo que me decían porque yo sabía que ese era el camino. Y nuevamente, se necesitaba valentía para ello. El mentirme a mí mismo. La verdad es que acá también no es sencillo mentirse y decirse cosas que son falsas. ¿Por qué? Porque al final el cerebro y uno mismo sabe que eso no es así. No es realidad lo que está pasando. Y por eso mismo, iniciar ese camino de decir, a partir de ahora yo voy a crear un personaje que no existe sin importar qué, al final no es sencillo y requirió también esa valentía de por medio. Y respecto al quinto punto de utilizar la presión social a mi favor, bueno, si bien no requirió valentía en sí, el hecho de decir quiero un cambio en mi vida, voy a dejar mi zona de confort que es mi casa para irme con ciertos compañeros a ir a trabajar y solo trabajar y salir adelante, fue una decisión en total valentía que yo tomé por cuenta propia. Y al final fue el conjunto de situaciones lo que me llevó
no solo a ser una persona que hoy en día trabaja de 14 a 20 horas, sino llevarlo de manera constante en el tiempo, cosa que nunca se me hubiera ocurrido en el pasado. Y si pudiera decir una última cosa, es que yo genuinamente te invito a ti a tomar este mismo camino, a hacer lo que yo te estoy diciendo. No necesariamente en la misma manera que yo lo estoy haciendo, sino a agarrar esa valentía para tomar la decisión de empezar ese negocio, para tomar la valentía de empezar a estudiar, de ir a ese trabajo, de salirte de ese trabajo que tanto odias, o incluso puede extrapolarse a la vida personal de cada uno. Si es que estás con una pareja que sabes que no está haciéndolo bien, ten la valentía de salirte. Y yo tengo claro una cosa, si es que tú aplicas estos mismos puntos a tu manera y te autoconvences de que tú lo puedes hacer, no tengo ninguna duda que lo vas a lograr.